Gloria a Dios en esta hermosa mañana que nos permite congregarnos nuevamente en su nombre para adorarle, ¿verdad? Y darle gracias por todas sus misericordias que obviamente sabemos por su palabra que son nuevas cada día para todos nosotros. Amado hermano, le invito a por favor abra su Biblia en el Evangelio según Mateo, en el capítulo 4, vamos a leer los versos 18 al 22. Mateo 4, 18 al 22, abra ahí su Biblia, por favor. Hemos titulado el mensaje del día de hoy, Los embajadores del Rey, los embajadores del Rey. Mateo 4, 18 al 22. Ese es el texto que vamos a estar exponiendo hoy de la palabra de Dios. Dice así la Sagrada Escritura. Andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón, llamado Pedro, y Andrés su hermano, echando una red al mar, porque eran pescadores. Y les dijo, vengan en pos de mí, y yo los haré pescadores de hombres. Entonces ellos, dejando al instante las redes, lo siguieron. Y pasando de allí, Jesús vio a otros dos hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan su hermano, en la barca con su padre, Zebedeo, remendando sus redes, y los llamó, y ellos, dejando al instante la barca y a su padre, lo siguieron. Padre, damos gracias en esta mañana por tu palabra. Gracias porque solo tú tienes palabras de vida eterna. Rogamos, Señor, que en esta mañana tú prepares nuestras mentes, nuestros corazones, Señor, para que podamos recibir tu palabra con gozo, con alegría. Tu Espíritu Santo, Señor, esté obrando en cada uno de nosotros, nos ilumine y nos permita entender el maravilloso mensaje de tu palabra en este día. Rogamos, Señor, que sea Él el Maestro que nos guíe a la verdad y que, Señor, podamos depender de ti para poder recibirlo. Y, Padre, sobre todas las cosas también, que podamos, Señor, que tú lo apliques a nuestros corazones para que seamos transformados por Él y seamos moldeados a la imagen de tu Hijo. Lo pedimos en su nombre. Amén y amén y amén. Pueden tomar sus asientos, hermanos. Muchas gracias a todos. El evangelismo es el mensaje que Dios nos dio para que nosotros comunicáramos. El evangelismo es la comunicación de un mensaje divinamente inspirado, un mensaje que Dios dio, ¿verdad? Y ese mensaje es al que nosotros llamamos evangelio, buenas nuevas de salvación. Y ese mensaje comienza con información e incluye explicación, aplicación e invitación. La información es como Dios, nuestro Creador y nuestro Juez, en su gran misericordia, hizo que su Hijo fuera un sustituto y muriera por nuestros pecados para darnos salvación y vida eterna. La salvación es el mensaje del Evangelio, es el centro del mensaje del Evangelio, cómo Dios se hizo hombre en Cristo para venir a morir como sustituto nuestro, dar su vida y redimirnos del pecado. La invitación es el llamado de Dios a la humanidad para que acudamos al Salvador con fe y arrepentimiento y encontremos la paz y el perdón que solamente Dios puede dar a todos los pecadores. Esta mañana quiero que pensemos precisamente en el ministerio de la evangelización. Como el hermano anunció, pronto va a comenzar las clases de evangelismo, ¿verdad? Así que esta mañana quiero que pensemos en el ministerio de evangelización, examinando el llamamiento de Cristo a los primeros 4 hombres que pertenecerían a un grupo de discípulos que servirían como evangelistas de Cristo. O sea, estos fueron los primeros hombres que Dios llamó para el ministerio de evangelismo, ¿verdad? Aquí Mateo nos presenta 2 pares de hermanos a los que el rey llamó al ministerio.
2 pares de hermanos a los que el rey llamó al ministerio. ¿Cómo lo hizo? Bueno, en estos versos vamos a ver el llamado de los primeros 2 hermanos en los versos 18 al 19 y los próximos 2 en los versos 21 al 22. Fíjense, vamos a ver los primeros 2 hermanos en los versos 18 al 19. Dice, verso 18, andando Jesús junto al mar de Galilea. O sea, Jesús estaba caminando a la orilla del mar de Galilea. ¿Sabe? Alguna gente lo llama así. De hecho, algunos evangelistas llaman el mar de Galilea. Pero en realidad era un lago. Era agua dulce, ¿verdad? Era un lago que tenía solamente 13 millas de largo y 6 millas de ancho en la parte más ancha, que forma el río Jordán en la parte norte, en la provincia de Galilea, de lo que es la tierra de Israel, ¿verdad? Su nombre era el lago Kinneret, y se llama así porque el lago, dicen los judíos, que tiene forma de arpa, de un arpa, ¿verdad? Ustedes han visto un arpa, que es el instrumento musical que usan, ¿verdad? Y los judíos, el nombre viene de, precisamente la palabra Kinneret viene de una palabra hebrea antigua, kinor, que era el término arpa, que se refería a arpa. Y Mateo dice aquí que el rey Jesús iba caminando a la orilla del lago, ¿verdad? Cuando él vio a 2 hermanos, Simón, llamado Pedro, ¿ok? Y sabemos que el Señor Jesucristo fue quien le dio el nombre de Pedro a Simón, ¿verdad? Su nombre original era Simón y fue Cristo quien le dio el nombre de Pedro. El nombre Pedro significa roca, ¿verdad? Simón era un hombre impulsivo e inestable. Ustedes saben, el apóstol Pedro, la gente dice que era el apóstol cojo porque siempre vivía metiendo la pata, ¿verdad? Diciendo lo que no debía. Y este hombre Jesús lo llamó, y de ser un hombre impulsivo e inestable debía convertirse en Pedro la roca. Ahora, Jesús no solamente vio a Simón, sino también vio a Andrés, su hermano, echando una red al mar porque eran pescadores. O sea, Jesús vio a 2 hombres que eran pescadores. Y lo primero que usted debe notar aquí, observar en estos versos, es la clase de hombres que Jesús, que el rey, escogió para ser sus embajadores. Fíjense, Jesús, los primeros hombres que escogió el rey para ser sus embajadores, no eran hombres eruditos, no eran hombres influyentes, no eran hombres ricos, no eran hombres de un origen social reconocido, eran hombres pobres, sencillos y trabajadores. Hombres humildes, ¿verdad? Y eso obviamente concuerda con lo que dijo el apóstol Pablo en 1 Corintios 1, 27 al 29, ¿verdad? Que Dios ha escogido lo necio del mundo para avergonzar a los sabios. Y Dios ha escogido lo débil del mundo para avergonzar a lo fuerte. Dios ha escogido lo vil y lo despreciado del mundo, lo que no es, para anular lo que es, para que nadie se jacte delante de él. O sea, uno hubiera pensado que Dios, que el rey iba a escoger, ¿verdad?, a fariseos, a saduceos, hombres letrados, hombres preparados para que ellos fueran sus embajadores. Sin embargo, el Señor, los primeros hombres que escoge son simples pescadores, hombres humildes, ¿verdad? Y hay mucha gente que dice, yo no sirvo para ministrar, para servir al Señor. Déjame decirte, si Dios te llamó, Dios te va a capacitar para servir. Dios te va a capacitar para servir. ¿Sabe? El puritano J.C. Riley afirmó que la religión de Cristo debe haber sido del cielo o nunca hubiera podido prosperar y extenderse por la tierra como lo ha hecho. Es en vano que los incrédulos intenten refutar este argumento. No puede ser refutado. Una religión que no adulará a los ricos, a los grandes y a los eruditos. Una religión que no diera licencia a las inclinaciones corporales del corazón humano.
Una religión cuyos primeros maestros fueron pescadores pobres, sin riqueza, rango ni poder. Una religión así nunca podría haber trastornado al mundo si no hubiera sido de Dios. En otras palabras, Dios escogió a las personas más despreciadas, las personas más humildes, las personas menos pensadas, para que fuéramos los embajadores de su reino. Y hace esto precisamente para que nadie se gloríe en su presencia, porque toda la gloria siempre debe ser para Dios. Jesús iba caminando y vio a estos hombres, dice el verso 19, y les dijo: vengan en pos de mí y yo los haré pescadores de hombres. Ahora, a primera vista, cuando usted lee este texto de Mateo, parece implicar que Jesús simplemente salió a dar un paseo, ¿verdad? Iba caminando de paseo por allí, vio a unos pescadores a los que nunca había conocido. Es lo que la imagen que las personas tenemos cuando leemos este texto así, ¿verdad? Personas que no había conocido nunca antes, y les dijo: ¿saben qué? Síganme. Y ellos al instante dejaron sus trabajos y dejaron sus familias y dejaron todos y se fueron a seguir a Jesús. Es la impresión que da a primera mano, ¿cierto? Pero déjame decirte, el llamamiento de Dios no funciona así. ¿Ok? Según el Evangelio de Juan, Pedro y Andrés ya habían tenido un encuentro con el Señor Jesús cerca de Betábara, ¿ok? En la región del Jordán. Precisamente esa fue la lectura bíblica que tuvo mi hermano Juan. Andrés fue uno de los dos discípulos que andaba con Juan el Bautista, y Juan el Bautista estaba anunciando que Cristo era el Cordero de Dios. ¿Ok? Usted puede ver eso en Juan 1:35 al 42. Y fue precisamente Andrés, uno de los discípulos, al que Juan el Bautista le dijo que siguieran a Jesús, porque él era el Mesías, el rey Mesías que él venía anunciando. Así que también Pedro lo había conocido, y estos hombres ya habían conocido a Jesús allá en ese tiempo, y luego de estar un tiempo con Jesús, ellos regresaron a pescar en Capernaum. Así que Andrés y Pedro habían conocido y creído en el Señor Jesucristo por aproximadamente un año cuando ocurrió este llamamiento. O sea, ya hacía un año que ellos sabían quién era Jesús, conocían a Jesús y sabían sus enseñanzas. ¿Ok? Ellos ya eran discípulos de Jesucristo. Este llamado no fue un llamado a salvación. O sea, Jesús no llama a estos hombres aquí para que ellos fueran salvos, sino que Jesús llama aquí dos hombres que ya eran salvos, pero los llama para entrenarlos, para capacitarlos, para obviamente prepararlos para el ministerio. Jesús llama a estos hombres para discipularlos por 3 años y que ellos se convirtieran en los embajadores del rey. Puesto que Jesús es el rey Mesías, él tiene el derecho de llamar a los hombres a abandonar sus actividades cotidianas para seguirlo a él. Cuando Jesús llamó a estos primeros discípulos, estaba reuniendo el primer equipo de evangelistas que cumplirían la gran comisión. El primer equipo de evangelistas que cumplirían la gran comisión. El mensaje del reino debía ser proclamado por sus embajadores para que todos pudieran oírlo y mediante el arrepentimiento y la fe en el rey se convirtieran en miembros
de su reino. Él, Jesucristo, convertiría a estos hombres en hombres que reflejaran su propio corazón hacia los pecadores perdidos. Jesús iba a entrenar a estos hombres, los iba a discipular para que ellos reflejaran su propio corazón hacia los pecadores perdidos. Jesús iba a equiparlos y a enviarlos al mundo para buscar a los pecadores, anunciándoles las buenas nuevas del Evangelio. Jesús dice que Él los convertiría en pescadores de hombres. Como dijo William Hendrickson, en vez de pescar peces para la mesa, reclutarían hombres para el reino. Pedro y Andrés necesitaban ser entrenados por Jesucristo para que pudieran realizar el ministerio de la evangelización y se convirtieran en embajadores del Rey. Todos nosotros necesitamos ser entrenados, equipados para ser evangelistas. Todos nosotros debíamos compartir las buenas nuevas del Evangelio con los demás. Como dijo Matthew Henry, quienes han de predicar a Cristo tienen antes que aprender a Cristo. En otras palabras, usted debe conocer bien el Evangelio, entender el Evangelio para poder predicarlo con pasión, pero también con fidelidad. De tal manera que cuando usted proclame el Evangelio, esté proclamando la verdad que la palabra de Dios nos enseña, ¿verdad? Los que reciben el encargo de pescar hombres deben seguir a Cristo para aprender a hacerlo como Él lo hizo. Debemos aprender, ¿sabe? El más grande maestro de evangelismo que usted puede encontrar fue Jesucristo. Lea los evangelios. Jesús fue el evangelista más grande en la historia de la humanidad. Y debemos evangelizar como Él lo hizo, ¿verdad? Con diligencia, con fidelidad y con compasión y ternura por los perdidos. Estos hombres fueron los primeros compañeros de Jesús en el ministerio. Aunque algunos hombres, y quiero hacer esta aclaración porque quizás, aunque algunos hombres continúan recibiendo este llamado del Señor a abandonar sus oficios y a convertirse en embajadores del Rey, en convertirse en pescadores de hombres, estoy seguro que obviamente sabemos que la Biblia nos enseña que no todos son llamados a servir en el ministerio de tiempo completo. Dios nos llama a todo el mundo a abandonar sus oficios para convertirse en evangelistas, a convertirse en predicadores, ¿verdad? Dios nos llama a todo el mundo, pero sí llama a todos los cristianos a evangelizar a los perdidos. El encargo, el mandato de la Gran Comisión no es solamente para aquellos que Él llama al ministerio. El mandato de la Gran Comisión es para todos los creyentes, para toda su iglesia. El evangelismo es también nuestra obra. Todos nosotros somos testigos de Cristo. Somos sus testigos al mundo. Somos sus embajadores al mundo. Dios llama y envía a su pueblo al mundo para que nosotros compartamos las buenas nuevas del Evangelio con todos aquellos que aún no conocen a Cristo. Todos los creyentes, sin excepción, todos los creyentes estamos llamados a compartir las buenas nuevas del Evangelio. Y tenemos un mandato de Cristo en Mateo 28:19. Él dijo, vayan y hagan discípulos a todas las naciones. O sea, desde el principio de su ministerio, el plan de Jesús fue usar discípulos para hacer discípulos. En otras palabras, todo creyente debe ser discipulado para que a su vez esa persona discipule a otras personas. Ahora, una pregunta que nos hace reflexionar, y es ¿por qué hay personas en las iglesias que no evangelizan? ¿Por qué hay personas en las iglesias que no evangelizan?
Déjame decirte, no tendrás un corazón para la evangelización si aún no eres alguien que ha sido evangelizado. No estarás calificado ni equipado para hacer la obra de evangelización si aún no eres salvo. Son solo los salvos los que entienden el valor infinito que tiene la salvación. Solo los que han sido iluminados comprenden la terrible oscuridad en que se encuentran los pecadores. Solo los que han conocido el amor de Dios tendrán un amor compasivo por las almas de los pecadores perdidos. Solamente aquellos que han experimentado el amor de Dios en sus corazones, como dice Romanos 5:5, el amor que el Espíritu Santo derrama en nuestros corazones, es ese amor el que alimenta el deseo de hablarles a las almas perdidas acerca de Jesús. La gracia de Dios nos enseña a sentir compasión y a interesarnos por la condición espiritual de otras personas. La gracia de Dios nos impulsa, nos anima a preocuparnos por el destino eterno de otras personas. Cuando eso desaparece, cuando una persona no siente compasión por aquel que está perdido en pecado, es porque no está sano espiritualmente. Cuando una persona no siente, cuando una persona que dice que es cristiano no siente dolor al ver almas perdidas que no conocen a Cristo, es porque no está sano espiritualmente. Una persona que no siente compulsión de hablarles a otros del amor de Jesucristo y de compartirles las buenas nuevas del Evangelio por las cuales recibió la salvación, es sencillamente porque no conoce el amor de Dios. Déjame decirte algo, amado hermano, y esto lo digo con dolor, porque en esta área no hemos estado siendo fieles. Una iglesia que no evangeliza es una iglesia muerta. Es una iglesia muerta. Una iglesia que no tiene pasión misionera es una iglesia muerta. La evangelización y el discipulado constituyen la misión de la iglesia. Es la razón por la cual el Señor nos dejó aquí en la tierra. Para que nosotros evangelizáramos y discipuláramos a todas las personas que podamos hacer. ¿Qué hicieron estos hombres cuando escucharon el llamado del Señor? ¿Qué hicieron estos hombres cuando escucharon el llamado del Rey? Dice el verso 20, entonces ellos, dejando al instante las redes, lo siguieron. ¿Sabe? El verbo griego ahí transmite la idea de seguir como un discípulo que está comprometido a imitar a aquel que sigue. Un discípulo que está realmente comprometido en imitar a aquel que sigue. ¿Sabe? Seguir a Cristo tiene un costo grande. Es fácil decir, yo hago una confesión de fe. El punto es que uno tiene que demostrar la fe con las obras, con sus acciones, con los hechos, con sus palabras, con la manera en que vive. Si yo digo que yo soy de Cristo, yo tengo que cada día ser más como Él y menos como yo. Como creyentes, nuestra prioridad en la vida debe ser transformados cada día más a la imagen de Cristo. Que podamos decir como Pablo en Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo. Cristo vive en mí y lo que ahora vivo en la carne lo vivo por fe en el Hijo de Dios,
el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Ser más como Él y menos como nosotros. Y vea, note, la obediencia de estos discípulos fue instantánea. Instantánea. Déjame decirte, la obediencia no es un concepto muy popular hoy en estos días. Vivimos en una sociedad rebelde que pretende decirle a Dios lo que tiene que hacer. Pero quiero que entiendas que sin obediencia a la palabra de Dios no hay cristianismo genuino. ¿Tú quieres saber si eres un creyente genuino? Sencillamente, examínate a ti mismo y evalúa si cuando tú entiendes la enseñanza de la palabra estás dispuesto a obedecerla o no. ¿Estás dispuesto a someterte o no a la palabra de Dios? Si tú no estás obedeciendo la palabra, algo está mal con tu fe. La obediencia a la palabra demuestra si nuestra fe es genuina o no. Y déjeme decirle, el llamado conllevaba un costo. Un costo. Porque note que implicaba dejar no solamente su profesión, sino también alejarse, en este caso, de algunos familiares, ¿verdad? Estos hombres tuvieron que dejar a su padre para irse con Jesús, ¿bien? A cumplir la misión que el Señor le iba a encargar. En otras palabras, cuando usted ve a Jesús llamando a discípulos, Jesús no lo hacía fácil. Jesús siempre les decía a los creyentes la verdad, les decía que había un costo por seguirlo a Él. El costo del discipulado, el costo de seguir a Cristo. Nadie puede pensar que por recibir a Jesús por la fe, todos sus problemas se van a resolver, que su vida va a ser color de rosa, que nunca va a tener problemas, que nunca va a tener necesidades, que nunca va a tener pruebas. Al contrario, la Biblia nos dice que los que quieren vivir piadosamente padecerán persecución. Jesús dijo a sus discípulos, si a mí me han perseguido, a ustedes también los van a perseguir. Hay un costo en el discipulado, pero debe haber, como los discípulos de Jesucristo en este pasaje, debe haber un compromiso fiel de seguir al Señor, sabiendo que el costo, las pruebas de esta vida, los problemas de esta vida, las aflicciones de esta vida son incomparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Hemos examinado el llamado de los primeros dos hermanos y ahora vamos a analizar el llamado de los otros dos hermanos, ¿verdad? Versos 21 al 22. Dice el verso 21, y pasando de allí, Jesús vio a otros dos hermanos, Jacobo o Santiago, hijo de Zebedeo. Ahora quiero hacer una explicación aquí, ¿verdad? Porque si usted se da cuenta aquí, Mateo le gusta establecer ciertos patrones de paralelismo en su evangelio. Era la manera, ¿sabe? Los judíos usaban mucho el paralelismo. De hecho, todos los libros de sabiduría tienen esa característica, ¿verdad? Vamos a observar que en estos dos casos se emplea el mismo lenguaje y siguen un mismo patrón. O sea, nos narra el encuentro con dos pares de hermanos, ¿verdad? Los dos primeros y los dos segundos. Y lo que Mateo hace es que primero identifica a las personas, nos dice el tipo de trabajo que ellos desempeñaban en el momento de su llamamiento y luego explica cómo fue que Jesús lo llamó y finalmente nos dice en ambos casos que ellos dejaron inmediatamente su oficio para seguir a Jesús. ¿Sabe? Parecen dos relatos idénticos. Lo que cambia son los nombres, ¿verdad? Lo que cambia son los nombres, pero son idénticos. Ahora, aquí vemos cómo Jesús llamó a Jacobo. ¿Sabe? Jacobo también es conocido por Santiago. Bien. En el Nuevo Testamento.
Ahora, hay varios Jacobo o Santiago en el Nuevo Testamento. Sin embargo, es fácil distinguir a este porque nunca se le menciona aparte de su hermano. Este Jacobo o Santiago es el hermano de Juan, el evangelista. ¿Ok? El que escribió el Evangelio de Juan, las cartas de Juan y el libro de Apocalipsis. Bien. Santiago Jacobo fue el primero de los apóstoles que fue martirizado por el rey Agripa. O sea, fue el primero de los apóstoles en ser martirizado. Lo hizo el rey Agripa primero. Que cuando vio que asesinando a Jacobo, esto había agradado a los judíos, también mandó a apresar a Pedro con la intención de ejecutarlo. Usted puede ver eso en el libro de los Hechos, en el capítulo 12, versos 1 y 2. Y eso marcó el comienzo de una gran persecución en la iglesia primitiva. Ahora, vemos aquí que Jesús iba caminando por el lago, ¿verdad? Y vio a Jacobo y a Juan su hermano en la barca con su padre Zebedeo, remendando redes, y los llamó. Bien. Fíjense, al igual que con los dos primeros discípulos que acabamos de ver, estos dos ya habían conocido al Señor con antelación. En otras palabras, tampoco estos eran personas que simplemente veían a Jesús por primera vez, sino que ya eran discípulos de Jesucristo. Ahora, Jesús los llama también a ellos para que abandonaran su oficio y se entrenaran para el ministerio de evangelización. Debían dejar inmediatamente el barco y también a su padre para seguir a Jesús. Fíjense, es algo importante que debemos entender. Jesús nos exige un compromiso total con Él. Jesús nos exige un compromiso total con Él. Cuando nosotros nos damos a Jesús, debemos darnos por completo. Debemos dar todo nuestro ser. Debemos dar lo más importante que Dios quiere de nosotros es que demos nuestra alma, nuestro ser a Él. Porque podemos dar adoración externa. Podemos dar nuestro dinero. Recuerden lo que dijo Pablo en 1 Corintios 13. Si yo diera todos mis bienes y no tengo amor, de nada sirve. Lo más importante que Dios espera de usted y de mí es que le demos nuestras almas, que nos entreguemos a Él por completo, le demos nuestros corazones rendidos a Él, nuestros corazones rendidos, contritos y humillados delante de Él, y que entreguemos nuestra alma, nuestra vida a Él por completo. El Señor nos exige un compromiso total con Él, no un compromiso parcial con Él. Se dice que una sociedad misionera le escribió a David Livingstone, y si usted no sabe quién es David Livingstone, le invito a leer su bibliografía. Fue el que abrió las misiones en el África, un hombre extraordinario que Dios usó para llevar el Evangelio al África, ¿verdad? Y esta sociedad misionera le escribió a Livingstone mientras estaba predicando el Evangelio en África y le preguntaron, ¿has encontrado un buen camino para llegar donde estás? Si es así, queremos enviar a otros hombres para que se unan a ti. Livingstone respondió, si tienes hombres que vendrán solos y saben que hay un buen camino, no los quiero. Quiero hombres que vengan aunque no haya ningún camino. Se necesitan hombres y mujeres dispuestos, comprometidos con el Señor, que estén dispuestos a pagar cualquier precio por tal de servir al Rey. ¿Sabe? Es importante que nosotros conozcamos a las personas. Hablamos un poco de Pedro, ¿verdad? No abundé mucho en eso porque obviamente el mensaje de hoy tiene otro tema, pero sabemos que Pedro fue bien conflictivo en la relación con el Señor, ¿verdad? Y que muchas veces actuó de manera inapropiada y que el Señor tuvo que confrontarlo en muchas ocasiones. Y por los evangelios también sabemos que Jacobo y Juan
eran hombres temperamentales, impetuosos y ambiciosos. Jacobo y Juan eran hombres temperamentales, impetuosos y ambiciosos. ¿Sabes cómo los llamó Jesús? Marcos 3:17. Hijos del trueno. Y no sería por nada, ¿verdad? Cuando usted escucha un trueno, impresiona, ¿cierto? Impresiona, da temor cuando usted ve el poder extraordinario que tiene el Señor y que se manifiesta en la naturaleza. Estos hermanos, para que usted conozca la historia, en una ocasión iban viajando con el Señor y atravesaron Samaria. Y recuerde, Samaria era un lugar que los judíos no acostumbraban a atravesar, porque los samaritanos eran despreciados por los judíos. Y estos samaritanos, cuando Jesús iba a Jerusalén para ser crucificado, tuvieron miedo al ver a Jesús, sintieron temor y no permitieron que Jesús entrara a su aldea. ¿Sabe qué fue lo que hicieron estos hombres? Lucas 9:54. Le preguntaron al Señor: ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo y los consuma a todos? Imagínense qué clase de evangelistas, ¿verdad? Qué compasión por las personas perdidas. Señor, consúmelos a todos y acaba con ellos para quitarme de arriba este problema. Wow. ¿Sabe? Esta fue la clase de hombres que Jesús llamó al ministerio. Pero aquí también vemos la obra de la gracia de Dios en el corazón de los pecadores. Estos discípulos tenían poca educación, poca formación religiosa, poca percepción espiritual y muy poca compasión por los demás. Muy poca compasión por los demás. Eran egoístas. ¿Sabe que estos dos hombres pidieron que Jesús los sentara a uno a su derecha y otro a la izquierda en su reino, ¿verdad? O sea, querían ser los primeros ministros del reino, los más importantes. Jesús le dijo: ustedes no saben lo que están pidiendo. Ustedes quieren estar a mi derecha y a mi izquierda, ok, tienen que tomar del mismo bautismo que yo voy a tomar. Van a tener que sufrir como yo sufro, como voy a sufrir. Cuando usted examina a estos hombres, mostraban poco potencial para ser ministros de Cristo. No creo que nadie hubiera escogido a alguien así que estuviera dispuesto a mandar fuego del cielo para consumir un grupo de personas para que fueran evangelistas, ¿verdad? Se vería como algo contradictorio. ¿Cómo voy a escoger a estas personas para que sirvan el ministerio cuando no siente compasión por las almas perdidas? Sin embargo, Jesús los escogió y los entrenó y los transformó. Y ese es el poder de Dios, es el poder de la gracia de Dios. No importa cuán perdido haya estado en el pecado la persona, no importa cuán débil sea, no importa cuán ignorante sea, no importa. Cuando Dios llama a una persona y esa persona conoce el amor de Dios, la gracia de Dios, Dios transforma realmente a las personas. ¿Sabe? Juan, uno de estos hermanos que le preguntó al Señor si querían que enviara fuego del cielo, después se convirtió en el apóstol del amor. Cuando usted lee el Evangelio de Juan, cuando usted lee las cartas de Juan, usted ve que el amor era la palabra que caracterizaba a este hombre. ¿Sabe que fue el único de los discípulos que no murió martirizado? ¿Sabe que fue el único discípulo que murió de viejo? Pero dedicó el resto de sus días a predicar el mensaje del Evangelio. Y murió en la isla de Patmos por causa del Evangelio del Señor, siendo fiel al mensaje del Evangelio. El hijo del trueno se convirtió en el apóstol del amor. ¿Cuál fue la respuesta de estos hombres? ¿Cuál fue la respuesta de estos hermanos al llamado del rey? Verso 22. Dice: y ellos
dejando al instante la barca y a su padre, lo siguieron. Note, estos hombres también obedecieron de manera instantánea y sin titubear el llamado de Jesús. Aun cuando en este momento tenían poco conocimiento de la enseñanza de Jesús, aun cuando en este momento ellos no entendían el costo real que tendría el seguir a Jesús, les fue suficiente saber que Él era el Rey, que Él era el Salvador y que este llamado que Él les hacía era divino, que este llamado que Él les hacía era a ser parte, a formar parte de los embajadores de su reino. Como explica el doctor John MacArthur, la pasión vino solo después de entender y obedecer. Desarrollaron compasión, humildad, comprensión, paciencia y amor a medida que aprendían de Jesús y le obedecían. La obediencia es la chispa que aviva el fuego de la pasión. La manera de desarrollar amor por las almas es obedecer el llamado que Jesús hizo de ganar almas. Cuando lo hacemos, Dios enciende la chispa de obediencia en forma de una gran llama de pasión. Amados, estos hombres fueron los primeros embajadores de Cristo, los primeros embajadores del Rey. Pero nosotros también, dice Pablo en 2 Corintios 5:20, somos embajadores de Cristo. Tú y yo somos embajadores de Cristo. La razón por la que existe la Iglesia Bíblica Gracia Soberana es para que entendamos que Cristo nos ha dejado en esta tierra como sus embajadores. El Rey nos ha puesto como embajadores de su reino. Y nuestra misión, la misión de esta iglesia, es predicar el Evangelio a toda persona, a todos los hombres, y rogarles como si Dios rogara por medio de nosotros. En el nombre de Cristo les rogamos, reconcíliense con Dios. Ese es el mensaje que el Rey nos ha encargado a ti y a mí. Tú eres, yo soy un embajador del Rey. Y tenemos el privilegio y la responsabilidad de compartir el único mensaje que transforma las vidas. El único mensaje que permite a los pecadores entrar al reino de Dios. Como iglesia, nuestra misión es expandir el reino de Dios en este lugar. No es venir solamente el domingo, sino nuestra misión está fuera de los muros de esta iglesia. Nuestra misión es ir, y cuando salgamos de aquí, ir y llevar el mensaje del Evangelio a todos aquellos que no han escuchado ese mensaje. Porque somos los embajadores de Cristo en esta tierra. Te invito a orar. Padre, te damos gracias por el llamado que tenemos de parte tuya para ser tus embajadores ante este mundo. Señor, sabemos que muchos de nosotros nos consideramos incapaces. Somos personas, Señor, ignorantes, somos débiles y nos vemos a nosotros mismos como incapaces, Señor. Pero sabemos que tu gracia es suficiente y eres tú el que nos capacita para esta obra. Ayúdanos, Señor, a depender de ti, a no confiar en nuestra sabiduría humana, sino a depender de ti, Señor. Te alabamos y te pedimos, Señor, que hagas de nosotros el tipo de personas que son pescadores de hombres, por amor a Jesús. Ayúdanos, Señor, a ser fieles embajadores de tu reino, para que todas las personas a nuestro alrededor, familiares, vecinos, compañeros de trabajo, todos alrededor puedan escuchar el mensaje del Evangelio
de nuestros labios, Señor. Permite que esa sea una pasión en cada uno de nosotros, Señor. Y que entendamos que es un mandato que tú nos has dado. Gracias, Dios, por tu Hijo. Gracias por la salvación que nos has provisto. Ayúdanos a ser fieles, Señor, porque solamente tú puedes hacerlo. Es por tu gracia, Señor, y por tu poder que podemos hacerlo. Oramos en el precioso nombre de Jesús. Amén y amén.